Sí sería interesante que hiciéramos un poco de cronología en la vida de Eva, para entender un poco lo que actualmente sucede, lo que le ocurre, las experiencias, los casos que vamos a ir viendo. Y es que, claro, Eva Carrasco desde muy pequeñita, desde una edad muy temprana, tuvo sensaciones, tuvo pues las presencias, le tiraban, comenta ella, de las sábanas. Sí, me tiraban de las sábanas, bueno, me tapaba y notaba cómo intentaban destaparme, o la sensación de estar por el techo o ver determinadas personas ya fallecidas. También me intentaban asustar con sombras que salían de los zócalos. Bueno, no eran sombras, ahora entiendo que eran seres que, digamos que yo entiendo que hay una jerarquía espiritual más positiva y más negativa, y entonces pues esos seres es como si me atacaran. Tenía yo entonces unos 8 años. Eva, a la edad de 8 años aproximadamente, cesa esas visiones, ¿no? Pero claro, era algo sobre todo que lo llevaba en solitario, no quería comentarlo con la familia. Imagina una niña de 8 años que tiene ese tipo de experiencias, ¿no? Sí, claro, no lo comentaba. Es un viaje posterior, cuando en un pariente lejano, digamos que le comenta que puede tener un don, que no se sabe muy bien cuál era, pero que sí tendría capacidades para conectar con otras realidades, con otras dimensiones. Bueno, este pariente lejano me cogió, tenía yo aproximadamente 9 años, y me dijo: mira, este cuadro, que yo recuerde, era un cuadro del Cristo de la Salud o del Sagrado Corazón de Jesús, y me dijo: mira, Eva, tienes el don, cuando tú seas más mayor, pues de ti está utilizarlo o no utilizarlo. Seguimos con esa cronología, ¿no?, de Eva, y es que damos un salto hasta los 17 años, que es cuando fallece una abuela. Y su padre, digamos que también, pues parece que como que notaba la presencia. Sí, notaba la presencia de ella. Bueno, yo le dije: mira, papá, que hay mucha serenidad en casa y tal. Y él me dice: la abuelita me está acompañando todas las mañanas, me dijo él, a la puerta. Después de esto se murieron los abuelos maternos de mi madre, y entonces la situación cambió. Porque fue al revés. Empezamos, digamos que no sabía lo que pasaba, mi madre se obsesionó con cambiar todo, cambió hasta las lámparas de las habitaciones, los manteles, lo sustituía todo, porque en el cementerio, cuando enterraron a mi abuela, cayeron 2 flores de lo que es la corona, y las recogió ella, y se las llevó para casa. Y entonces llegó un momento que nos empezamos a poner, somos más hermanos, nos poníamos en orden enfermos. Entonces, ya cuando ya se repitieron varias veces y aparte en el mismo orden, llamé yo a esta persona, a este pariente, y entonces me dijo que tenía que hacer una cierta cosa, que era muy joven, que no me metiera, pero que si quería sacar eso de ahí, pues tenía que hacer esto. Entonces así lo hice. ¿Es entonces cuando desaparecen en principio los fenómenos? Sí. Y empiezo con mis estudios y, bueno, yo realmente soy osteópata de profesión, es decir, pasaba de todo esto hasta que empezaron a suceder ciertas cosas. Ella continúa con la osteopatía, los estudios, que es lo que actualmente compagina con esta otra, otra tarea, ¿no?, otra profesión. Videncia, clarividencia, mediunidad. Incluso ahora comentaremos algo interesante como es que pensamos nosotros que es la visión remota, y pondremos algún ejemplo práctico, incluso alguna anécdota curiosa en la cual yo participo. Sí, a ver, todo empezó, es decir, cuando empezaba a tener sueños, y uno de los sueños que tuve, que fue horrible, ¿vale? Entonces yo lo hablé con otra persona y me dijo: va, no pasa nada, tal. Y en un par de meses el que se enfermó fue mi padre y bueno, fue muy rápido lo suyo. Estaba trabajando yo y entonces alguien habló de esto conmigo, y entonces cuando yo colgué el teléfono noté que mi padre se moría esa noche a 1 hora.
Y entonces lo que hice es ir corriendo hacia el hospital. Yo lo comenté, claro, es que aparte de comentar una cosa así va, ¿no? Porque tenía el corazón muy fuerte y tal. Y efectivamente, se murió ese día, esa hora. En ese momento yo dije que no quería saber nada más de esto, porque te puedes cerrar. Pero una de las cosas, empezó a entrarme el gusanillo cuando ya pasaron unos meses. Yo me sentía, digamos que pasaron un par de meses, y yo lo que quise es que tener alguna prueba. Entonces yo vi un conocido programa del Misterio, muy conocido de todos, en el cual, bueno, ponían unas psicofonías, y Eva pensó que por qué no ella podría contactar pues, con otras realidades, incluso pedir la prueba a su padre de que hay vida más allá de la muerte, del otro lado, ¿no? De que existen. Entonces, bueno, yo lo único que hice es coger el móvil y me puse a grabar. Entonces, para sorpresa mía, salieron una voz desconocida que me decía Eva y la voz de mi padre que me decía Eva. Entonces, a partir de ahí yo ya empecé a grabar y empecé a comunicarme. Digamos que todo me han llevado por ese camino. Entonces, un día estaba estudiando y que es cuando se han cruzado las personas adecuadas en mi vida. Yo no he pedido nada, realmente he estudiado poco sobre esto, yo no he pedido nada, simplemente me va llegando toda la información y estaba estudiando y entonces tengo muñecos mecánicos y uno de ellos se puso en marcha y entonces yo dije, pues voy a grabar. Y entonces yo pregunté, ¿qué queréis? Porque el muñeco no paraba, es un gato que maulla y no paraba de maullar. Y digo, si estáis aquí, sois alguien, me podéis saludar, me podéis decir lo que os pasa. Entonces, en esa grabación salió un niño que me dijo, hola, y luego dijo, no me toquéis más, gritando. Entonces yo lo que entendí en ese momento, que pedí ayuda porque acababa de empezar, es que el niño estaba siendo perseguido por unas entidades. En este momento yo lo que creo, según mi experiencia, es que cuando nos morimos muchas veces nos quedamos en ese espacio-tiempo como perdidos o esperando situaciones y entonces lo ayudé. Se suponía que tenía que ayudarse y se elevó. A partir de ahí la comunicación que tuve fue a través de grabaciones, aunque tenía intuición, porque hubo una chica que fue detrás mío, que ha pasado por mi vida, porque ya digo que la gente va pasando por mi vida y es como si me hicieran evolucionar, y me quería hacer una sesión energética donde yo me tumbé y cuando me dijo si ves algo, y empecé a ver unas ventanas con un sofá y tal, y me dijo ella, me estás describiendo mi casa. Bueno, después de que le expliqué cómo era su casa, más o menos, bajamos y entonces yo tenía un ordenador. Gracias. Tenía un ordenador donde, bueno, que no estaba la torre en ese momento y la impresora no estaba enchufada, no estaba conectada, y entonces yo hice, es como si recibiera algo, es decir, ¿cómo me conecto? Pues empecé ahí, algo recibí que dije, sí quiero. Y entonces la impresora se puso en marcha sola, hizo clac, clac, pum, y dice la chica que estaba conmigo, ¿qué ha pasado? Digo, pues que se ha puesto en marcha, digo, no está enchufada. Y a partir de ahí empezaron una serie de, bueno... Digamos que eran pruebas que ella pedía a su padre y interpretó en aquel momento como que era, pues posiblemente, ¿por qué no su padre que le daba una señal desde el otro lado, ¿no? Bueno, mi padre y más cosas. Y empezaba a hacer, la cuestión es que yo empecé a hacer grabaciones y yo cojo, porque claro, a veces dicen que si se cuela el ruido, que si puede haber errores porque se cuela el ruido, pero yo realmente lo que hago es grabo, pero grabo con un simple móvil y hago una pregunta y me contestan a esa pregunta directamente. Un ejemplo, pues había una mamá que me vino a la consulta y tenía mucho miedo. Ella no sabía nada de esto porque venía por dolores de espalda, pero se puso a llorar porque tenía miedo de perder el bebé porque hacía tiempo, bueno, había perdido un par de bebés ya. Y entonces pues me sentí, ¿te sientes mal? Y le dije yo, bueno, si quieres, yo hago esto, ¿quieres que lo haga? Porque claro, la gente se agarra un clavo ardiendo en estos momentos. Y le dije sí. Entonces yo hice una pregunta, pedí permisos porque nunca se pueden hacer las cosas a la torera. Y yo pregunté cómo iban a hacer ese bebé de tal persona.
pedí ciertos permisos, hice ciertos decretos. Decretos es órdenes, ¿no? Decretar. Y ellos contestaron, el bebé nace bien, nace antes. Y entonces ese bebé ha nacido, que es un toro, es un bebé nació enorme y aparte nació 15 días antes. Suelen dar respuestas a futuro si nosotros estamos actuando tal como ellos nos están viendo en ese momento. Las cosas cambian si nosotros cambiamos o hacemos cosas que no están bien y no son éticas. Entonces todo cambia. Si tiene que pasar algo positivo pero no hacemos las cosas bien, entonces lo que ellos nos dicen cambia. En este momento ya no grabo tanto porque realmente ya los oigo. ¿Cómo te conectas? Pues no sabría explicar. Hay gente que necesita meditar, hay gente... Yo me conecto directamente, me pongo y pregunto, ¿estáis ahí? O creo que hablo con un maestro y le digo, maestro, ¿me puedes decir? Y entonces me dicen cosas muy, muy gordas que pregunto. Claro, puedes fallar, ¿no? Porque está tu pensamiento, lo tienes que recibir en medio, pero cuando hay algo que se oye más lejano y te oyen, y tú preguntas y dices sí. Y entonces sabes que son ellos. Y, por ejemplo, he tenido esta semana un caso muy, digamos, de las personas malas y las personas buenas existen. Entonces, de una chica que querían fastidiarle el trabajo, la querían dejar sin trabajar, la querían arruinar, y entonces me vino a ver y me dijo que qué podía hacer. Porque yo considero que una vidente o una tarotista o una clarividente no está solo para decirte, mira, pues te va a atropellar un coche, está para solucionar eso que ves. Y entonces vimos que había muchísima negatividad alrededor, viene por karma, viene de otra vida pasada, y a mí me salía que ella sí que le daban ese papel que necesitaba, aunque la estaban machacando por otro lado, esta otra persona negativa, intentando hundirla. Y total, ayer me llamó precisamente y me dice, lleva tal cual, y le digo, tú no te preocupes. Entonces yo me conecté y me dijeron, lo tendrá. Y yo le dije, mira, tienes karma, está muy complicado, pero lo vas a tener. Y al cabo de una media hora, porque la llamaron de sanidad y estaba súper asustada, a cabo de media hora le dijeron que sí. O casos como el de una amiga que me presentó a su hermana la semana pasada y me dijo, pues su marido es un profesor de filosofía, y entonces ella me comentó que desde hace ya varios años el hombre vomita todas las noches porque, según ella ya sé que cree en estas cosas, él se debe ir a otra dimensión y le meten dinero por la boca y llaves, y entonces cuando ya no puede respirar más porque le están metiendo por la boca dinero y llaves cuando está durmiendo, él coge, se levanta y devuelve todo. Entonces, claro, no duermen tranquilos, se levanta con mucha ansiedad, está muy mal. Entonces yo le dije, ella me dijo que le hicieron una limpieza energética y como es un caso un poco extraño, le dije, mira, vamos a probar una cosa, te voy a hacer una protección a ver si no vomita esta noche. Bueno, pues se le hizo la protección y vomitó, porque me dice, ha vomitado. Digo, pues vaya. Digo, entonces el problema que tiene, porque lo que yo pienso es que es como una deuda que tiene con el dinero y aparte son llaves, pues algo con una casa o algo que tiene, ni siquiera le he preguntado, pero es lo que yo veo. Y entonces le dije, mira, espérate, no vamos a hacer la limpieza energética todavía, vamos a hacer otra cosa, porque si se le hace una protección no viene de fuera, lo tiene él dentro. Entonces yo cogí y le hice una limpieza a él. Lo más importante del caso es que él no lo sabe, porque no cree. Eso sí que nos gustaría dejarlo bastante claro. O sea, cuando hay un fenómeno, o bueno, se le puede llamar de muchas maneras, pero cuando hay un caso en el cual la persona no sabe que está siendo ayudada, a mí me parece sobre todo lo más importante, ¿no? Puede pasar en casos de niños que no están condicionados por nadie, casos de personas que, bueno, pues mediante rezos o cada uno que emplee el método que considere oportuno, pero no es consciente de que está siendo ayudado y mejora, nadie se lo ha dicho. A mí eso sí me parece un dato importantísimo. Sí, porque él no cree y entonces ella me dijo, es que mi marido no cree. Digo, no importa. Digo, aunque no crea,
Entonces, lo que se hizo es hacer una limpieza y entonces sí que hizo otra clase de protección y le dije, te la he puesto para 3 días, digo, y ya lleva 3 días que no vomita. Si luego vuelve a vomitar, pues entonces habrá que mirar otras cosas, pero por ahora no está vomitando y se encuentra en perfecto estado después de haber estado no sé cuántos años vomitando. Una cosa importante es que, bueno, este señor, profesor de filosofía, sí le hicieron todo tipo de pruebas médicas y no encontraron pues, exactamente lo que le ocurría. No tenía aparentemente nada después de todas las análisis, pruebas, de todo tipo. Sí, porque yo trabajo sobre todo mentalmente. Es decir, yo creo que todos tenemos la capacidad de poder trabajar mentalmente, pero no sé si es que algunos evolucionamos más porque llevamos más vidas o nos toca evolucionar en esta, pero realmente mentalmente se consiguen muchísimas cosas, simplemente proyectándolo, visualizándolo y viéndolo y te conectas, haces y trabajas todo mental. Sí es interesante en lo que comentaba Eva de las limpiezas energéticas, que muchas veces utiliza lo que yo he denominado, y creo que podría ser, todo esto siempre evidentemente hay que poner el condicional, estamos hablando de la visión remota, o sea, poder ver a distancia objetos muy concretos, con colores, que ha ocurrido en muchísimas de ellas, incluso algunas veces con situaciones un poco jocosas o graciosas. Bueno, sí, porque, digamos, yo creo que empezó todo cuando vi las ventanas de esa chica. Entonces, claro, lo que pasa es que, yo no tengo que ir a casas a limpiar nada. Yo lo hago mentalmente todo y a distancia. Entonces, yo normalmente no quiero que me digan cómo es la casa. Intento ver cómo es la casa porque a mí me llega directamente las estancias que están afectadas, porque me dicen determinados lugares donde realmente hay algún portal por donde esa familia está sufriendo de una determinada manera, o hay discusiones, o hay separaciones, o hay caos, hay el trabajo, esto, lo otro. Y entonces eso es muy importante. Yo creo que la parte espiritual es la primera que hay que quitar, siempre lo digo. Y entonces me conecto y empiezo a ver, pues yo qué sé, las mesas, los jarrones, las habitaciones, y entonces... Si están hechas las camas, por ejemplo. Sí, si el rollo de papel está colgado y cosas de esas. O, sí. Como yo decía antes, que había una situación mía particular, que entonces no estábamos, Eva y yo juntos. Estamos hablando de distancia de aproximadamente unos 1000 kilómetros. Estamos en Barcelona, Granada, o sea, calcular 900 y pico kilómetros. Ella me describe con pelos y señales cómo es mi habitación y me da un dato que me deja pensando que hay una cámara que me está viendo, una cámara oculta, ¿no? Y es que me dice que tengo los pantalones en el respaldo de la silla e incluso me dice el color. Bueno, no siempre puedes ver contentes así. Lo vi, y me dijo él, los pantalones, pegó un alarido y digo, bueno, dice, ¿estás debajo de la cama? Digo, no. Pero bueno, y ese es el trabajo que estoy haciendo ahora, también arreglar determinadas situaciones. Sí decir que antes de comenzar con todo esto, antes de nada, siempre he sido un poco así, cosa que he huido, pero al final pues hago lo que tengo que hacer, es decir, considero que tengo 2 profesiones, se ayuda a muchísima gente, pero antes de todo esto yo recuerdo que lo primero que veía era como una especie de tubo de luz, ¿vale? Y entonces yo subía cuando quería a una especie de nave donde había como 4 seres enormes. Enormes quiere decir que a mí me cogían con la mano y yo estaba encima de esa mano y es como si tranquilizaran o tal. Entonces yo recuerdo unas luces que había alrededor y pues había una puerta que tenía una especie de... se notaba como una luz y un día decidí abrir la puerta. Cuando abrí la puerta había otros seres blancos, con una especie de túnicas enormes y lo que me hacían es tumbarme en una especie de cama, antes de empezar con todo esto, estoy diciendo, y bueno, es como si me resetearan, no sé,
me sanaban. Y entonces yo tenía prisa por irme y entonces me decían que tuviera paciencia, que paciencia me falta. y entonces me tumbaban y cuando terminaba me levantaba, entonces salía afuera y volvía. Y recuerdo haber subido a un par de personas y han notado la sensación de estar como en otro lugar. Son, bueno, pues son las experiencias de Eva. Sí, el conectarme. ¿Con quién me conecto? Pues yo creo que es el momento de hacernos preguntas y compartirlas con todos vosotros, sí. ¿no? Porque, claro, estábamos hablando del título de la ponencia, mensajes y contacto con otras dimensiones, pero, claro, ¿con quién contactamos? Bueno, yo les llamo seres de luz porque es lo que le llamo maestros, seres de luz, pero podrían ser extraterrestres porque hay grabaciones muy raras también. Hay una grabación que nos miró Miguel Navarro. Sí, nuestro compañero de tertulias. Donde es tremendo todo lo que se oye porque es como una especie de infierno donde se oye a la gente decir ayudarme, socorro, tal. Y en medio de la grabación salen unas... En medio de todo eso, eso fue grabándolo en una casa, en medio de todo eso sale unas voces mucho más altas, más potentes, donde dicen, Eva, ¿sigues ahí? Y entonces yo estaba con Pedro, porque estábamos grabando en otra casa, y yo no contesté nada y en esa grabación se oye como dicen sí, y soy yo la que respondo cuando yo no había dicho nada, y entonces luego me dicen una serie de cosas, pues tú eres, me dicen pues lo que puedo llegar a ser o lo que es, que eso pues cada uno tiene su camino. Y luego, después de acabar esas frases, sigue ese sufrimiento donde se oye a la gente pedir ayuda o donde se oye... Es como Ghost, es que lo oyes y es como si fuera Ghost, se oye tiros, golpes y se oye... y se oye cosas de estas así. Como era la primera vez que oíamos algo así, nos tiramos hacia atrás como diciendo, ostras, ¿qué es esto? Y yo le dije a Pedro, esto es el infierno. Digo, esto es tremendo y son realmente grabaciones tremendas. Y luego también pues yo hago preguntas, una de ellas que yo creo que todo el mundo corresponde a alguna jerarquía. Todos estamos aquí, unos pues tienen que aprender más, otros tienen que aprender menos, pero todos estamos aquí para aprender y evolucionar. Entonces yo personalmente pregunté a qué jerarquía correspondía y ellos me dijeron, tú correspondes a Michael, y me lo dijeron así, y eres el número, y a mí allí me dijeron que era el número 22. Terrenalmente soy el 33 y según ellos soy el 22. Y precisamente el trabajo que estoy haciendo, que yo le dije, ostras, si yo hago limpiezas energéticas, ¿qué significa hacer una limpieza energética? Quitar todo el mal, todo el daño que están causando determinadas entidades o seres que están haciendo que una familia, unas personas sufran. Entonces se intenta hacer esto, la verdad es que funciona y, bueno, incluso nos pidió ayuda Sí, un familiar. Un familiar tuyo. Se puede decir, no pasa nada. Sí. No pasa nada. Y se hizo y estaba sumida, bueno, estaba fatal y ahora la verdad es que está muy bien. Es decir, esto sucede, hablo por mi experiencia, pueden decirme unas cosas u otras, pero yo lo estoy viviendo y sucede, entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que sí, bueno, queremos comentar que nosotros somos, evidentemente no aseveramos nada, siempre ponemos, sobre todo yo, en cuestión, me gusta llegar al fondo de las situaciones. El fenómeno yo creo que existe, que se manifiesta, y la procedencia, bueno, pues ayer no sabemos si son seres dimensionales, si son extraterrestres, si son guías espirituales, si son arcángeles, no lo sabemos. Bueno, yo les llamo guías espirituales porque yo decreto y ellos contestan, y cuando tengo cualquier tipo de duda, últimamente pregunto menos, grabando, porque lo recibo más, los oigo más, los siento más, pero si tengo una duda primordial de algo muy grave, sí que pregunto y entonces ellos te ayudan. Ellos, los extraterrestres, los guías, los maestros, lo que sea, que es que responden desde otras dimensiones. Otra cosa que nos dijeron es que nos hablan desde la quinta dimensión.
Hay grabaciones que, bueno, pues se han emitido en el programa Tertulia de lo Desconocido, están a disposición de quien quiera y aparte, bueno, en esta jornada que viene, creo que viene Pedro Amorós, ¿no? Sí. Pues totalmente a su disposición para que si las quiera analizar, nosotros todo el material que tenemos, porque no escondemos nada y aparte no utilizamos, hay gente que utiliza una caja de Faraday. Yo, pues oye, pues evidentemente es un buen método, ¿no? Pero son tantas las voces, son tantos los mensajes que a veces, hombre, uno puede tener contaminación acústica, ¿no? Puede ser una pareidolia, pero todos, evidentemente, yo creo que no, que aunque hubiera uno que es cierto, que es bueno, que no se sabe la procedencia, pues evidentemente estamos en el misterio, ¿no? Aparte que es que me nombran, ellos dicen Eva. Y, bueno, ahora ya no grabo en las casas porque para qué ver esto, pero hay limpiezas energéticas donde he ido a una casa, he grabado para ver lo que había, porque, claro, antes decía, bueno, voy a ver qué hay aquí. Pero ahora ya con la experiencia ya sabes lo que te vas a encontrar. Y, pues me han insultado, desde llamarme puta, ¿qué haces aquí?, a llamarme guarra, ¿qué haces aquí?, y cosas de estas. Entonces, pues ya sabes a quién te estás enfrentando, ¿no?, más o menos, cuando haces una cosa de estas. Y las grabaciones son auténticas y se puede, el que quiera analizarlas, como ha dicho Pedro, que las analice, porque esto es real y aparte nos está pasando, me está pasando a mí. Y aparte ha sido muy duro porque yo tengo una profesión donde yo anteriormente era muy terrenal, es decir, yo he llegado a reírme de estas cosas y ahora mira por dónde las estoy haciendo. Quizá el karma sería otro tema interesante para otra ponencia. El karma. Bueno, son mensajes y contacto con otras dimensiones. Tenemos un montón de preguntas, yo creo que igual que vosotros, sobre todo la procedencia, ¿no? Y también de la forma en la cual es posible ese contacto de Eva, ¿no? Que es algo que también Luis, cuando nos propuso este tema, era ¿cómo lo hace? ¿Cómo se conecta Eva? ¿Cómo se conecta uno con un guía espiritual o con un ser no sé, un ser fallecido, que también tenemos pruebas, ¿no? Pruebas psicofónicas, ¿no? Es bonito y es dramático al mismo tiempo, dramático digo yo, porque ver cómo alguien al que quieres desde otro lado te dice que te quiere, que ahora lo puedo hablar, antes no podía. Y tengo la grabación donde me dicen que siga así, me dicen te queremos, eso me dijeron. Y salen, es que es impresionante. Aparte de todo, no paran de nombrarme Eva esto, Eva lo otro, es decir, Pedro... cuando hacíamos más grabaciones, sobre todo, mira, te están hablando Eva esto, Eva lo otro, o en situaciones donde yo he estado deprimida, porque yo soy humana, como todo el mundo, ¿no? Y aparte me ha costado mucho meterme en este mundo, pues decirme, Eva, levántate, y aparte golpean la mesa y todo, pum, y que me levante, y lo dicen varias veces, que me levante, y aparte estas grabaciones donde a mí me decían Eva, levante, me daban coraje y me han hecho seguir adelante. Así que, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, pero que nos hemos quedado solos, ¿no? Pues sí. Luis. Nos han dejado todo para nosotros. Nosotros seguimos, todo el tiempo del mundo. ¿Hay alguien ahí? No. Bueno, pues sigue tú. Esto sí que eso no ocurre nunca, ¿eh? O sea... Algo tendremos que decir que no hemos dicho. Bueno, ahora aprovechamos que estamos solos. No, que sobre todo nuestro agradecimiento a Luis Piso, como decíamos al principio, a todos los compañeros. No me quiero dejar a ningún compañero de Tertulia de lo Desconocido, que cada mes están ahí haciendo un programa, con nosotros. Están todos los audios a vuestra disposición en iVoox. Hay cosas que, hay material que se puede escuchar. Yo creo que podría ser interesante para incluso para analizar, si alguien lo quiere recoger, pues nosotros gustosos. Sí. Pues no sé, yo agradecida de estar aquí y darles las gracias a todos por estar y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, no hay micrófonos, pero si alguien quiere preguntar algo, no os veo, ¿eh? Yo solo veo luz aquí. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hay algún micrófono libre por ahí?
A ver, ¿quién pregunta por aquí? A ver qué hacíais, El tema es interesante. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia? ¿Quién? Sí, vale. Es que no veo, Aquí sí que ¿Te creas? Ya, vale. Ahora ya veo. Es que no veía. Hola, buenos días. Hola. Mira, me llamo Mar y he tenido toda mi vida percepciones. No te oigo. He tenido toda mi vida percepciones. Lo que pasa es que de alguna manera he bloqueado siempre esa sensación por miedo o por sentido práctico o por la vida que llevábamos en general. Sí. Entonces, quería saber si de alguna manera, antes estabas hablando del karma, ¿vale? Si de alguna manera esto me va a pasar un karma, porque claro, lo estoy bloqueando. No. Yo me gustaría saber cómo fue tu experiencia cuando despertaste en estos temas, porque yo esto lo arrastro desde pequeña, desde niña. Tengo percepciones que no son muy claras porque, ya te digo, yo las he bloqueado. Las has bloqueado. Bueno, es como yo cuando en un primer momento no quise hacer nada y me puse a estudiar y tal, pero es que hay algo que te lleva y no es que te hayas bloqueado, es que estás avanzando poquito a poco y cuando sea el momento vas a resurgir, saldrás. Si tú tienes que salir ahora, vas a salir. Así que no tienes que preocuparte. Y aparte, por desgracia, en el mundo hay mucha maldad y se necesitan muchas, porque hay mucha rivalidad. Lo que me he dado yo cuenta en este tema de todo el misterio, mucha rivalidad, que es una pena, y mucha gente mandando malas energías vibracionales, que lo único que están consiguiendo esa gente es que pueden fastidiar al prójimo en un primer momento, pero luego a los únicos que se están fastidiando es a sí mismos, porque el karma existe, y aparte yo lo he visto y lo he vivido. Te pueden hacer daño, pero es que luego les vuelve, es que vuelve. Y aparte yo oigo, como hago limpiezas energéticas, yo oigo el sufrimiento de las personas o seres que están en esas dimensiones. Es horrible oír eso, oír cómo sufren, pero somos quizá nosotros mismos después. Es decir, si no resurge aquí, lo acabas pagando. Entonces, en tu caso, tú no te preocupes, que poco a poco vas a ir evolucionando. Pídelo también. Pues si no lo quieres ya. Pero el miedo te impide avanzar. Sí, por eso te estoy preguntando lo del karma, si me va a pasar karma. ¿Por qué te va a pasar? No. Porque se supone que cuando te han dado ese don, o como quieras llamarlo, es por algo. No te causa karma. Lo que pasa que quizá, si realmente lo tienes que hacer, te voy a contar mi experiencia, si realmente lo tienes que hacer, vas a pasarlo un poquito peor. ¿Vale? Es decir, va a haber un poquito más de sufrimiento en tu vida hasta que lo realices. Que no sé si es tu caso. A ver, es que estoy hablando de muchísimos años. A ver, yo te estoy hablando de que empecé a tener percepciones con 10, 12 años, ¿vale? Y yo tengo actualmente 50. Y yo ya tengo la mitad de mi vida vivida y yo continúo en las mismas. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, si no quieres, no tienes por qué hacerlo. Eso no te va a acarrear ningún karma. ¿Vale? Lo que pasa que, perdona, lo que pasa es que te va a seguir pasando. Es una cosa que la tienes tú. Entonces, a lo mejor ahora no estás lo suficientemente madura tú para abrirte a eso. Pero es que te va a pasar. Por mucho que lo evites, yo te lo digo porque es que yo también he tenido experiencias, Eva. Sí. Entonces, por mucho que tú lo evites, eso vuelve. Y entonces son señales. Entonces tú dices, jolines, y otra vez estamos con las mismas, y tú lo rechazas, o te da miedo, pero otra vez te vuelve. Entonces al final dices, es que es esto, o sea, es que es esto, no hay más. Sí, entonces, pero hay gente, llegas inmaduras. Hay gente que lo rechaza, ¿eh? Conozco mucha gente que lo ha rechazado. Sí. Tengo 2 casos de 2 videntes. Es decir, yo no me considero... ¿Qué soy? Pues es que a mí me surge en cada situación. Yo ni siquiera lo pedí, ¿vale? Pero me surge en cada situación. Yo cuando estoy con una determinada persona, pues he visto desde personas fallecidas hasta, pues, para hacer una limpieza energética. Es que depende, no me considero vidente ni clarividente medium porque tengo un popurrí ahí tremendo y es en cada caso. Yo no soy de las típicas que va viendo muertos por ahí, cosas de esas. No, yo tampoco. Yo lo único que tengo son percepciones sobre los demás, sobre mí misma nunca. Bueno, quizá te ayuden a ti misma.
Puede ser, no lo sé. Claro. Yo lo único que te he preguntado el tema de lo del karma, porque me imagino que si continúo bloqueando Si tú haces las cosas bien hacia los demás... Sí, yo intento hacerlo siempre bien. Entonces, lo que pasa es que en determinadas situaciones lo que sí que vas a poder hacer es ayudar a determinada gente. Sí, eso lo he hecho. Pues ya está, eso te va a traer dharma, no karma. Entonces tú no te tienes que preocupar, cada uno o sea, sabe... que no, aunque no lo desarrolle, aunque lo tenga ahí dormido, no pasa nada. No, Quiero decirte yo que no me va a venir en otra vida y me va a decir, pues mira, como no lo has hecho en esta, lo vas a tener que hacer en la otra. No, en la próxima vida te tocará hacerlo. Ya. Y Vale, ya pues está. nada, Lo que no gracias. hacemos en una vida lo hacemos en otra. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna experiencia? Vale, bien, pues nada. Sí, sí que te pregunto. ¿Sí? Venga, espera. A ver, ¿cómo te lo explico yo este tema? No es difícil, no es fácil, Frank. Yo no hace mucho era más crédulo con todos estos temas que tú estás contando y estás abordando. Se escucha un poco bajito. Yo que hace no mucho que era más crédulo con todos estos temas que tú estás abordando y ciertamente por experiencias y demás me he vuelto bastante más escéptico. Y a ver si en tu opinión personal, por todas las cosas que te han pasado a ti en tu vida, Claro. después de que marchamos de aquí y vamos al otro lado, ¿vamos hacia algo o vamos a la oscuridad y la nada y no hay nada? Pues vamos hacia algo. Porque lo que pasa es que lo que yo estoy viendo, y date cuenta que yo realmente he oído de todo esto y me está pasando ahora, y sí que es verdad que se ayuda a muchísima gente, ¿vale? Desde mi experiencia. Lo que sí que te puedo decir es que hay gente que se queda en sufrimiento y hay quien directamente pasa al otro lado. ¿El por qué? Pues supongo que habrán hecho las cosas mejor. Creo que todos pasamos un poquito de dolor porque una persona muy allegada a mí hizo un experimento, entonces él murió y al segundo día de haber muerto yo grabé. Y entonces fue esa persona que me dijo que estaba bien, me dio ciertas broncas hacia ciertos familiares, me dijo nombres concretos y entonces luego al final de todo me dijo que me quería. Volví a grabar en un día de Reyes y me quedé toda acongojada porque la verdad es que lo quiero muchísimo y me dijo que le dolía, me duele, decía. Y entonces me quedé un poco traumatizada, digo, jolín, está sufriendo. Y volví a grabar una tercera vez y entonces lo vi como si estuviera como una especie de familia, oí hablar mucho entre ellos, tal, y es como si ya estuviera en otro término, dijo que estaba bien. Luego se me han presentado en varios trabajos y una cosa especial que vi aquí es que él estaba en esa grabación donde se le oye y alguien pasa y le dice, tú estás muerto. Y entonces él se entera de que está muerto. Tenemos la grabación y aparte un Está la detalle, grabación, curioso de esta grabación es que ese señor fallecido tenía una característica muy especial. Estaba operado de garganta, tenía Tenía pues un ya sabéis, cáncer. el cáncer de garganta, tenía un aparatito para poder hablar y en las grabaciones Nos hablaba con el aparato. se escucha con ese timbre Es de, decir, era de voz. él. O sea que es un Y detalle entonces- creo que interesante. Sí, te pone porque sobre todo cuando quieres a un ser fallecido, ¿no? Y cuando lo oyes tan cercano, pues sabes que sí que hay algo más y que no hay la nada. ¿Qué hay exactamente? No lo sé ni yo. Yo voy evolucionando a medida que me van surgiendo casos también. ¿Cómo? Sí, ahora cuando... Luego te lo doy, no te preocupes. Vale, pues no te preocupes que luego te lo damos. De nada a ti. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Estamos ¿Alguna todos? pregunta más? Vale, pues entonces hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a vosotros. Eva, muchísimas gracias, Pedro. Un placer.